Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Continuamos un nuevo año más, en 2025, la primera charla del ciclo de conferencias Sevilla en Proceso, que empezamos en 2020, para tratar de mostrar el múltiple trabajo de los arquitectos del Colegio de Sevilla. Hoy nos acompaña un estudio que lleva ya 18 años dando guerra. Empezaron en el 2006 y desde entonces ya empezaron en aquella época a ser un equipo de jóvenes arquitectos que prometían y que eran uno de los estudios emergentes de aquel momento en Sevilla, y los múltiples reconocimientos que han ido obteniendo pues han confirmado que efectivamente se trata de un estudio que realmente tiene un trabajo con muchísimo interés, ¿no? Son nuestros compañeros de Baul Lab, que es un estudio formado por Marta Barrera, Javier Caro y Miguel Gentil. Hoy nos acompañan Javier y Miguel, a los que quiero dar las gracias por aceptar y por venir a dar la charla hoy. Y sobre todo, bueno, especialmente a Miguel, porque acaba de llegar de Nottingham, donde con Marta son profesores en la Escuela de Arquitectura de aquella ciudad, y bueno, ha venido ex profesor a dar la charla. Y Javier, que va a hacer lo posible porque está afónico, a ver si consigue por lo menos soltar algunas palabras, ¿no? Bueno, pues Baum, como digo, está formado por Marta, Javier y Miguel. Son arquitectos titulados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Realizaron estudios en Viena y estancias también de estudio en Barcelona, en Beijing, Shanghái y Berlín. Javier y Miguel son máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible por la Universidad de Sevilla, y Marta, máster en Intervención Patrimonial por el IAPH. Desde sus inicios pues, han tenido una vocación internacional, fruto de la cual pues, estuvieron desarrollando trabajos e investigaciones en China, donde han desarrollado diferentes proyectos. Algunos de sus edificios y proyectos, pues la Casa por una Feria de Músicos, que fue premio de Arquitectura Joven del Colegio de Arquitectos de Sevilla, proyectos como 123 viviendas en Córdoba o la rehabilitación de la sede central de la Caja Rural del Sur, en Sevilla, o actualmente proyectos que tienen en proceso, en ejecución, como la rehabilitación del mercado de abastos de Úbeda, el Parque Sostenible en Cártama, la rehabilitación del antiguo mercado de abastos de Conil o 2 edificios de vivienda VPO en Palmas Altas. Marta, Javier y Miguel han sido profesores invitados en la Tongji University en Shanghái, en la Nanjing University, el Harbin Institute of Technology, en la Universidad de Sevilla, en el Cyril and Methodius University de Skopje, en Macedonia, o en la Universidad de Granada. Y han impartido clases y conferencias en el Instituto Confucio de Granada, en el Colegio de Arquitectos de Cádiz, en el CICUS en Sevilla, en la Universidad de Chongqing, en la Universidad de Tong, los nombres son esto lo de China, vuestro recorrido a China, y que en Tongji, en el Central St. Martin en Londres, o la Biblioteca Cervantes de Shanghái. Actualmente, como he indicado, Marta y Miguel son profesores de la Escuela de Arquitectura de Nottingham, donde dan clases de proyectos, y su trayectoria, además de numerosos concursos de arquitectura que han ganado, ha recibido algunos reconocimientos como la selección para la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2021, la Bienal Shenzhen en Hong Kong en 2015 y 2017, la Bienal de Shanghái en el 2019, fueron Premio Andalucía de Urbanismo para menores de 40 años, Premio Joven del Colegio de Arquitectos de Sevilla con la Casa para unos músicos en el año 2019, Premio del Colegio de Arquitectos de Huelva en el 21, mención especial del Premio Félix Hernández del Colegio de Córdoba. Han sido 2 veces nominados los premios Mies van der Rohe de Arquitectura Europea en el año 21 y 23, y obtuvieron el segundo premio Mediterráneo del Paisaje en 2011. Como veréis, pues una trayectoria que tiene bastante reconocimiento. Su arquitectura yo creo que es bastante inquieta, nunca tratan de conformarse con lo habitual. Hay una continua investigación, tanto espacial como material, que podremos ver en los proyectos que nos van a presentar. Y antes de comenzar su charla, nos han traído un pequeño vídeo donde van a hacer una pequeña introducción de esta charla sobre su obra.
a todos por venir. Como veis, hemos hecho una campaña de extorsión para incitar a la gente a venir a vernos y ha funcionado. Gracias, Juanma, por la presentación. Javi y yo teníamos pensado hablar al 50%. Tengo que Javi dirá algunas palabras, pero está rato si quieres decir algunas palabras iniciales. Nosotros quería agradecer al colegio primero que nos invite y después, bueno, queríamos, cuando estuvimos preparando esta charla, queríamos hacerlo un poco como hacemos los proyectos en el estudio, ¿no? Charlando y haciendo como un diálogo, un triálogo, porque falta Marta, que es la tercera socia del estudio. Y queríamos hacerlo un poco así, ¿no? También yo creo, nos gustaba pensar que era un poco como la herencia de esas clases que teníamos en la escuela con Antonio y con Antonio Saseta y José Pérez de Lama, que realmente iban contándonos cosas, iban dialogando y así te iban contando lo que iban pensando y lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, voy a dejar hoy a Miguel, sobre todo, que hable, que a él le gusta también mucho. Y porque yo la obra ayer me sentó muy mal, hacía mucho frío. Y voy a intentar ahorrarme un poco y solamente comentaré algunas cuestiones que veas así más importantes. Muchas gracias. Veo que estás entrando en calor, seguramente al final podrás. Antes incluso de presentarnos como equipo, porque Baum no son solo 3 personas, sino fue fundado por 3 personas, por Baum han pasado decenas de personas y hoy día es un equipo, tenemos aquí a todos ellos que ahora os iremos presentando. Pero cuando arrancamos esta conferencia, básicamente lo que hicimos fue ir cortando y pegando de otras charlas que hemos ido haciendo y nos faltaba el título y no sabíamos qué título ponerle. Al final nos quedamos entre 2 títulos y entonces la conferencia tiene 2 títulos. El primero de ellos es La soledad del corredor de fondo, The Loneliness of the Long Distance Runner, que es un relato de Alan Sillitoe, es un escritor de Nottingham, donde ahora mismo Marta y yo estamos gran parte del tiempo, y es un relato que habla de la resistencia necesaria para conseguir algo, pero también de la libertad interior que uno tiene cuando se está enfrentando a una tarea aparentemente infinita. A nosotros nos parece que eso es una buena metáfora de la arquitectura. Aquí hay grandes maestros en la sala y no seremos nosotros los que os contemos cómo es esto, pero hay un ejercicio de paciencia infinita que es necesario para que las cosas lleguen a término. No solamente por parte del arquitecto o la arquitecta, sino por parte de los clientes, por parte del promotor. Y en ese proceso hay muchas cosas que se van quedando en el camino y lo que queda finalmente no era lo que uno tenía en mente, sino el resultado de la suma de lo que uno tenía en mente más todas esas vicisitudes del camino. Y eso produce una soledad interior. Hay momentos en que cada uno de nosotros, ante la decisión de la arquitectura, se siente solo o sola, porque hay una última cuestión que depende solamente de uno mismo y produce ese desasosiego ante el momento de finalmente decidir qué hacer. Pero por otro lado, esa suma de decisiones acaba produciendo algo que, si hay suerte, puede llamarse una obra de arquitectura o algo quizás pretencioso, o simplemente un espacio en el que pueden pasar cosas que no podrían pasar si ese espacio no existiese o que no serían tan interesantes si tuviera lugar en otro espacio diferente. Yo creo, bueno, del título, a mí cuando lo estuvimos hablando, lo único que no me gustaba del todo era el hablar de la soledad, porque realmente nosotros yo creo que montamos un equipo y lo hacemos precisamente para eso, para no hacerlo solos, porque ya es muy difícil hacerlo en equipo, solo ya tiene que ser mucho más difícil. Entonces yo creo que eso era es verdad que te sientes, es como una carrera de fondo, que tú vas superando obstáculos y vas haciendo, pero lo suyo es hacerlo en equipo, que esa es la razón de tener un estudio con varias personas y, bueno, todos los colaboradores que tenemos alrededor, que ya veo que hay varios aquí que hay que darle siempre las gracias. Bueno, aprovecho y le regalo el libro The Loneliness, The Long Distance Runner a Javi. Se lo he traído de Nottingham. Y
Entonces esta es nuestra primera presentación y la segunda que teníamos preparada era esta, el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre es un principio de la física cuántica que no creo que debamos siquiera intentar entender la mayoría de los mortales, pero viene a decir de forma coloquial que es imposible determinar el momento y la posición de un electrón, es decir, no se puede determinar su velocidad por su masa, o se puede determinar una u otra. Cuanto más precisa es la determinación de una de las dos magnitudes, más imprecisa es la otra. Y eso también nos parecía una buena metáfora de la arquitectura, porque en el fondo, cuanto más esfuerzo pone uno en algo, más impreciso es en todo lo demás. Y esa es una sensación que constantemente nos ha venido asaltando en las obras de arquitectura. Si nos centramos en los detalles, el conjunto se ve afectado. Si nos centramos en el conjunto, los detalles se ven afectados. Si nos centramos en el concepto, la construcción se puede ver afectada. Si nos centramos en la construcción, hay veces que el concepto se puede ver afectado. Y sin embargo, creo que aquí hay muchos presentes cuyas obras nos ayudan a recordar que al final la arquitectura es posible, porque hay muchas veces, yo personalmente en una especie de lucha interior creativa mía personal, tiendo a pensar que es imposible. Entonces estamos haciendo algo no solamente que puede no tener objeto o que tiene un objeto, pero cuyo objeto es imposible de alcanzar. Las obras buenas de Ignacio, Fernando, Juanjo, María, Alicia, todos los que veo por aquí, Luis, nos demuestran y nos ayudan a recordarnos que la arquitectura al final es posible, a pesar de este principio de incertidumbre, por el cual si te centras en algo, distorsionas lo demás. Entonces este era nuestro segundo título. Ahora vamos a contar un poco quiénes somos, muy brevemente, y después, aunque tenemos 120 diapositivas, las vamos a pasar muy rápido. Es una suerte de cultura contemporánea actual de la velocidad. Pero Baum no son 3 personas, Baum fue fundado por 3 personas, y bueno, que vemos arriba, Javier, Marta y yo, pero con nosotros trabajan desde hace muchísimos años Daniel Leiva, que está por ahí, Lola Viega, Javier Serrano, David Fuser y Carlos Isota, en el día a día de la oficina. Y como colaboradores satélite, pues tenemos un equipo de instalaciones y de ingeniería, otro de estructuras, constructores y metalúrgicos fieles, y en el fondo es un equipo que cada vez que produce un proyecto lo hace con 30 personas. Y a Isabel, que está por aquí también, que no sé por qué debería estar en la foto, pero no está, que es la que se encarga de que las cosas funcionen en el día a día de la administración y toda la gestión de la oficina. Vamos a hacer una pasada muy rápida, solamente creo que muchos de vosotros y vosotras sabéis que nosotros nos conocimos en la universidad y básicamente somos un grupo de clase de proyectos. Tenemos aquí a Fernando, uno de nuestros profesores más ilustres, y aún día a día nos acordamos de aquellos días en que empezamos a trabajar y aprendimos a negociar entre nosotros y a discutir sin odiarnos, que es algo también muy necesario en la arquitectura. Empezamos a trabajar juntos en segundo de carrera, Javier y yo, y hasta hoy. Yo creo que yo nunca he hecho un proyecto sin Javi, por tanto no creo que supiera hacerlo sin él. Y después Marta se unió a nosotros de múltiples maneras, que no vamos a explicar ahora, y nos convertimos en un equipo de 3, que después se fue nutriendo de otras muchas personas. Creo que hoy tenemos probablemente el equipo más sólido que hemos tenido en casi 20 años. Muchos de nuestros colaboradores empiezan a firmar los proyectos con nosotros, se hacen responsables hasta ese maravilloso momento de decir: no quiero enterarme, decídelo tú, que es un momento, creo, imprescindible en cualquier oficina y que creo que por fin nosotros empezamos a alcanzar. Bueno, vamos a hacer una pasada muy rápida por la cronología de proyectos, enseñando una imagen, un plano y diciendo alguna frase. Si en algún momento alguien quiere saber algo más, que levante la mano y diga: por favor, queremos saber algo más.
No podemos explicarlos todos, vamos a explicar en profundidad 3 proyectos, 4 proyectos, un poquito más en profundidad, y después os contaremos también qué es lo que tenemos entre manos ahora mismo, que quizás es más de lo que podemos aguantar. Bueno, en 2006 hicimos un concurso como estudiantes con Francisco Gómez, lo iniciamos como estudiantes cuando se falló el concurso y resultamos ganadores, el concurso del Parque de las Riberas del Guadaira. Nosotros ya éramos arquitectos y Francisco Gómez, que no ha podido venir porque está de viaje, nos dijo que empezamos como alumnos y terminamos como socios. Entonces hicimos el proyecto con él. Después seguimos haciendo proyectos públicos, ganando algunos concursos. Ganamos un centro de mayores en Baena, también con Francisco Gómez. Es un edificio, creo, muy bonito y un edificio que miraba el paisaje y se nutría de la visión de la ciudad. Y la historia bonita de esto es que los usuarios no se querían mudar al nuevo centro de mayores, porque estaban en uno que estaba en el propio pueblo. Hicimos una reunión con el presidente de la Asociación de Mayores y le enseñamos, cuando la obra ya estaba muy avanzada, y les enseñamos que desde allí podían ver sus casas, porque ese pueblo, esa ciudad, la ciudad de Baena, es donde esas personas se habían criado. Y al convencerlo, rápidamente hicieron una reunión en el entonces centro de mayores y aceptaron mudarse al nuevo, y creo que desde entonces es un centro bastante exitoso para los usuarios. En el año 2019 estábamos dando una conferencia en la Escuela de Arquitectura y una chica levantó la mano llorando y nos dijo que su abuelo era el presidente de esa comunidad de mayores y era la persona que había salido en las fotos que habíamos enseñado. Bueno, es un edificio que dialoga con el paisaje y que genera una serie de terrazas panorámicas y 3 grandes ojos que miran al paisaje. Esta es la vivienda de una familia muy importante de Mairena, en la casa de mis padres. Como siempre los primeros proyectos suelen ser de tu familia, pues aquí este en verdad fue el primer proyecto más o menos grande que hicimos. Fue el primer encargo directo, aquí está posterior porque se retrasó un poco. No había concurso. El cargo directo lleno de múltiples tensiones familiares, intrafamiliares y finalmente creo que llegó a buen término y ahora mismo mis padres y sus amigos que han venido también convencidos por mí probablemente disfrutan de ese espacio mucho y 10 años después sigue en plena forma, creo. Ahí sale Marta también hace 10 años. Después llegó el abismo. Tras la crisis, 2007-2008, nosotros mantuvimos un tiempo la oficina en muy buena forma, con proyectos antiguos, y decidimos irnos a China. Habíamos hecho un viaje de placer a China y en ese viaje recopilamos mucha información y la convertimos en una propuesta de exposición para el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Ganamos ese concurso, era un concurso abierto, porque teníamos mucho trabajo previo, y eso arrancó una aventura paralela que a Honduras, que compartimos con Plácido, por ejemplo, que en parte toda su trayectoria se vio cambiada por esta relación con China. Él ha sido profesor y creo que sigue siendo en Tongji durante muchos años, editor de una importante revista en Shanghái, y China entró en nuestras vidas y tú nunca puedes cambiar a China, China te cambia a ti, y nos cambió a todos para siempre y seguimos en gran relación con ese país. Hicimos un concurso para una ciudad con unos socios que conocimos por casualidad y ganamos ese concurso, y es una ciudad que nosotros diseñamos para 800.000 personas, aunque las partes de la ciudad que se desarrollaron distan mucho de aquello que se proyectó, pero creo que tenían también cuestiones interesantes. Vamos a pasar muy rápido. Hicimos algunos rascacielos, que es lo que corresponde a cualquier estudio europeo que va a China, y nosotros intentamos que fuera lo más bonito posible. Y también empezamos una línea que dura aún hoy, de proyectos de interiorismo. Proyectos de interiorismo que empezaron con pequeñas reformas de vivienda y fueron creciendo, y actualmente uno de los proyectos más grandes de la oficina es en realidad una gran reforma interior de
de un espacio, es de alguna forma un proyecto de interiorismo, que contaremos luego. Esto es una clínica en Córdoba, contamos con probablemente los mejores herreros del país, Consuegra, Jorge y su equipo, tenemos aquí a Coque con nosotros, y aquí empezaron a surgir algunos conceptos que después veremos, principalmente una cosa que nos gusta llamar microurbanismo, que es tratar los espacios interiores como si fueran pequeñas ciudades, con sus espacios públicos, sus zonas de servicio, sus circulaciones, sus zonas más públicas, sus zonas más privadas. Continuamos en aquella época con algunos proyectos en China. Esto es un concurso restringido para un frente fluvial, que habéis visto el vídeo, y también algunos proyectos de interiorismo, de vivienda, sobre todo al principio, encargados por familiares y amigos que cometían la locura de contratarnos. Y esta es una casa en el centro para Pelayo y Clara y su familia, creo también muy bonita. Aquí empezamos también a trabajar con Juan Macalvente, un carpintero maravilloso, y trabajamos mucho el material, creo que con buenos resultados. Comenzamos entonces nuevos proyectos de interiorismo un poco más ambiciosos, para sobre todo clínicas dentales, en las que nos hicimos más o menos expertos, en un momento en el que había una clínica dental en cada calle, y siempre introduciendo esta idea del microurbanismo. Aquí una pieza quebrada guiaba al usuario, nosotros decíamos guiaba al usuario a través de la expectativa del dolor, hacia un paisaje de redención, que era un pequeño jardín que pusimos al final. Al final los propietarios, Beatriz y Giovanni, nos pidieron que anuláramos la mención al dolor, por favor. Pero para nosotros sigue siendo una metáfora de ese corredor de fondo. Allí nadie sufre. Allí nadie sufre. Pero siempre intentamos conseguir alguna cosa nueva. Aquí, por ejemplo, hicimos una reunión de comunidad y tras al menos 10 reuniones de comunidad conseguimos que la comunidad nos cediera el patio de atrás. Entonces la clínica dental, a partir de ese momento, tenía 2 fachadas y probablemente también costaba más dinero que antes. Y por tanto, eso creo que fue uno de los grandes logros de este proyecto. Además recibió una mención en el Colegio de Arquitectos como mención especial en interiorismo, creo. Seguimos con clínicas dentales, también la idea de microurbanismo, piezas dentro de espacios, cajas dentro de cajas. Esto es una clínica que terminamos hace poco en Algeciras, más viviendas de amigos, que siguen siendo amigos después de la reforma, lo cual es un gran logro. Aquí empezamos a introducir las curvas. Voy rápido porque esto es como una fase inicial donde veremos muchas cosas. Es que queríamos contaros un poco todo lo que llevamos hecho, porque como veníais hoy todos familiares, amigos, y muchas veces nos veis muy agobiados haciendo cosas y no sabéis qué. Yo creo que está bien que disculparnos porque sea tan extenso, tantos proyectos, pero yo creo que queríamos explicar un poquito todo lo que hemos hecho estos años y en que dedicamos tanto tiempo y tanto esfuerzo. Bueno, ahora vamos a explicar algunos proyectos más en profundidad, quizá algo más para personas familiarizadas con el mundo de la arquitectura, pero intentaremos que sea también algo para personas normales. Vamos a explicar 4 proyectos: Casa para una familia de músicos, que habéis visto en el vídeo, 103 viviendas en Córdoba, uno de los proyectos más importantes 123 viviendas en Córdoba, uno de los más importantes que hemos hecho recientemente. Una casa patio en la playa, que creo que tiene también algo interesante, y una última casa que hemos terminado hace poco en Carmona. Bueno, esta casa, perdón, al final me voy a quedar yo ronco también. Esta casa está en el centro del centro, está en la calle Castellar, es una zona del centro con un plan especial de protección y que sufrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX muchas aperturas, de estas aperturas, microaperturas que sufrió el casco histórico de Sevilla. Realmente solamente hubo una gran apertura, que es la de la calle Imagen, y la Constitución, 2 grandes aperturas básicamente, y muchas microaperturas en una idea parecida a la de París, pero en un ejercicio de escala,
abrir esas calles para facilitar el tráfico rodado. Por suerte no fueron a más y el casco histórico de Sevilla mantiene esa idea intrincada de zona de la Edad Media, y en el centro del centro recibimos un encargo para rehabilitar una casa para unos amigos, músicos, a los que también le habíamos hecho ¿no le habíamos hecho su oficina? No, no habíamos hecho su oficina, a los que le hemos hecho también su oficina. Después nos encargaron la oficina y todo. Después nos encargaron su oficina, un gran logro, un segundo encargo, es una de las cosas más difíciles de conseguir en cualquier cosa creativa. Era una casa protegida del siglo XVIII, calificada como casa popular. La casa popular sevillana ha sido objeto de múltiples investigaciones. Gracias a un artículo que estamos a punto de publicar con Plácido, en la revista que él dirige, hemos descubierto que la casa popular es algo que se puede convertir casi en una especie de ciencia, por la cual todas las casas típicas sevillanas terminan teniendo una estructura de patio, escalera, una secuencia de crujías, de bandas, que son las que finalmente aportan un orden, y ese orden ordena no solo esas casas, sino toda la ciudad de Sevilla. Toda la ciudad de Sevilla, en su día a día doméstico, es una transición que va desde la cama, el espacio doméstico, para las cuestiones referidas al descanso, al sexo, a lo oculto, a lo absolutamente personal. Es un tránsito que va desde ese lugar hasta la calle y pasa a través de una serie de espacios que llevan a la persona desde lo más íntimo a lo más público. Y la casa patio sevillana, o la casa patio andaluza incluso diría, con su mezcla del mundo árabe, el mundo cristiano y, por qué no decirlo, un romanticismo decimonónico bastante importante, ha conseguido crear una secuencia que en el fondo está dentro de todos nosotros. Para este artículo hemos leído también la tesis de Pérez de Lama, gran amigo que creo que nos está escuchando online, y todo el mundo tiene ese recuerdo de un patio, el patio de casa de su abuela, el patio de casa de sus padres, y esta casa buscaba recuperar esa idea. Ese ecosistema de vacíos, de agujeros que perforan la ciudad de Sevilla y generan una especie de galaxia interconectada de espacios secretos. Y esta casa, en el fondo, era un espacio habitable alrededor de un espacio vacío, un espacio habitable alrededor de un prisma de luz, de un gran foco de luz que lo inundaba todo. Bueno, nosotros hicimos las mínimas modificaciones posibles. Básicamente cambiamos la escalera, porque la escalera era una escalera protegida, pero erróneamente protegida, una escalera reciente, que sabemos de viva voz por parte de la dueña que había sido construida por su padre a final mediados de los años 50, con vías de ferrocarril reutilizadas, y estaba en muy mal estado. Cambiamos la escalera, mantuvimos el sistema de crujías, de bandas. Las crujías son cada una de las bandas de una edificación, las naves transversales, y restauramos todo aquello que había que restaurar, reutilizando materiales de la propia obra o utilizando materiales tradicionales y técnicas tradicionales, indivisibles de las originales. Es decir, en una especie de falso histórico, como si el mantenimiento que esa vivienda debería haber tenido a lo largo de 150 años y no se había llevado a cabo, se concentrara en ese momento. Y en último extremo se producía esta transparencia a lo largo de todas las estancias, donde los materiales tradicionales, los materiales recuperados y los elementos contemporáneos, introducidos como si fueran prótesis, como algo colocado en esa vivienda, terminaban llevando al usuario desde la calle hasta las estancias más profundas de la vivienda. Bueno, vamos a pasar un poco las plantas. ¿Algo a añadir, Javi? Que tiene que darte más prisa, creo. Bueno, vamos rápido. La escalera era un elemento interesante, una especie de pieza de origami que subía hacia arriba y que ahora veremos en algunas imágenes. La promesa de la luz a través del zaguán, ella y Joana, dueña de la vivienda y violagambista profesional. Y aquí vemos claramente los elementos recuperados. Dejamos el ladrillo visto para mostrar
la forma constructiva, que es algo no muy propio de esta construcción, que siempre estaba pensada para ser revestida, pero lo hicimos solamente en aquellos puntos en los que tenía cierto interés, y después todos los elementos añadidos en metal, se recuperaron los elementos abovedados, y esta gran pieza que se elevaba es una sola pletina de acero, la propia viga de la escalera, la zanca en la barandilla, y se pliega desde la planta baja hasta las plantas de arriba. Para aumentar la transparencia, la última planta era transparente, con una chapa perforada. Vemos aquí algunas imágenes desde el cuarto. Y, bueno, esto recibió el premio a la obra joven, cuando ya no éramos tan jóvenes, pero lo habíamos terminado cuando aún lo éramos. Y bueno, es una obra que estamos muy contentos con ella y creo que los propietarios también lo están. Bueno, pasamos a otra escala. Aquí vamos a intentar que Javi hable un poco más, porque fue el director principal de este proyecto. Sí, es un proyecto, es un proyecto de vivienda, de 123 viviendas, que hicimos en colaboración con Arquinur, es la empresa, el estudio de arquitectura de mi padre, y donde yo también soy arquitecto. Y fue un proyecto que hicimos en colaboración en un momento donde no, era justo antes de la pandemia, donde todavía no había habido este resurgir de la construcción y donde todavía estamos como en un periodo donde necesitamos un refuerzo, muchos equipos para poder sacar el proyecto adelante, y tuvimos la suerte de poder hacer este encargo. Es un edificio que nosotros muchas veces llamamos 123 viviendas y 157 terrazas, porque es un proyecto que se basa sobre todo en las terrazas que tiene el edificio, que en la época pre-pandemia no era un elemento que era muy valorado por la promoción privada. ¿Por qué? Porque antes se intentaba optimizar, conseguir máximo metros, las casas lo más grande posible, pero con una terraza pequeñita para que no. Y nosotros apostamos, y el promotor apostó por hacer una vivienda que tuvieran unas grandes terrazas, y que después se ha comprobado, después de la pandemia, lo importante que son estos espacios exteriores que son muy necesarios en las viviendas. El edificio es un edificio que está en la zona suroeste de Córdoba, eran los antiguos arrabales en el siglo IX, bueno, siempre fue las huertas de Córdoba, y en el siglo IX hubo un arrabal musulmán, y porque estaba en el camino, en la vía que iba desde Córdoba hacia Sevilla. Bueno, con el tiempo se ha creado una gran vía, que es la avenida del aeropuerto, que al final se termina convirtiendo en la carretera que todavía hoy va, la carretera nacional que va desde Córdoba hacia Sevilla. Entonces era una manzana muy grande, una manzana cerrada, en una avenida muy importante, bastante importante, una vía principal allí en Córdoba, y que te pedía que lo tratáramos más como un elemento urbano, no solo como un edificio, sino como un pequeño trocito de ciudad. Y ese fue como empezamos a organizar el edificio, ¿no? Entonces, cuando vimos el tamaño que tenía la parcela era muy grande. Entonces, decidimos que teníamos que organizar el edificio de forma que hubiera una cierta permeabilidad con la calle, y que en el centro hiciéramos un jardín. Entonces, al final abríamos dos aperturas, una al este y otra al oeste, y podías entrar por un sitio, ibas encontrándote los diferentes equipamientos del jardín interior, que era la piscina, la pista de pádel, la zona de jugar de los niños, y varias zonas, la zona para las bicicletas, que realmente es muy importante, y que en las últimas visitas que hemos visto que lo utilizan muchísimo, y que nos alegramos mucho por eso. Y después creábamos dos cuerpos donde se organizaba en la zona baja, en planta baja, la zona que daba a la avenida del aeropuerto. Establecíamos la zona de locales comerciales, y en la otra zona, dando al patio, la zona ya de vivienda. Pasa. Es importante que las entradas son a través de la zona central. Es decir, se penetra como en un arrabal, en un adarve, perdón, y desde ahí se
se accede a las viviendas. Entrando a cada edificio. En este edificio, como hablábamos antes, todas las viviendas tienen una terraza de un tamaño casi como de un salón. Nos pidieron que tuvieran por lo menos 1,80 m de ancho para que tú pudieras realmente vivir. Y todas las orientamos hacia el sur para que climáticamente el edificio funcionara muchísimo mejor. Así, en invierno, el sol, que es más horizontal, podía entrar y calentaba hasta el salón, y en verano esta terraza te daba sombra sobre los grandes huecos de las zonas de vividera que eran el salón y la cocina. Además, también la vivienda la organizamos de forma que las zonas vivideras estuvieran conectadas con la terraza, entonces tenemos salón, cocina y terraza todo en una secuencia, y en la zona norte estaban los dormitorios. Esto además te permitía, como todas las instalaciones las concentrábamos en la zona central, pues permitía que pudieran abrir realmente y cambiar la distribución de la vivienda, uniendo cocina con salón o uniendo unos dormitorios con otros. Eso te permite una mayor flexibilidad que a la larga será bastante valiosa para los propietarios de esas viviendas. Hay una cosa fundamental, es que en Córdoba la normativa de la zona obligaba a que todas las zonas vivideras, principalmente salón, dieran a la calle. Sin embargo, en esta manzana, la calle, en la parte que vemos arriba, en la zona norte, no solamente daba a norte, sino que era más estrecha que el patio de manzana. Por tanto, las condiciones de iluminación hacia la calle iban a ser mucho peores y probablemente además mucho más ruidosas, porque era una calle con tráfico rodado. Y daba al norte, además. Entonces solicitamos, justificando esta cuestión, que los salones de la zona norte pudieran dar a sur. En un principio parecía algo que comercialmente podía ser un problema, y finalmente los propietarios que dan al patio creo que tienen unas condiciones acústicas y climáticas mejores incluso que aquellos que dan a la calle en el cuerpo opuesto. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Bueno, después la geometría de estas terrazas, tenía la parcela tenía una esquina en semicírculo que creíamos que debíamos romper un poco y hacer un poco más geométrica para también conseguir remarcar un poco que esta vía, la vía de la avenida del Puerto, era una vía con mucho más movimiento, con mucha más energía, mucho menos tranquila que las calles interiores o el patio interior, que es todo mucho más tranquilo. Entonces, la geometría del edificio buscaba un poco reflejar esa relación con el entorno y las diferentes condiciones que te daban las diferentes fachadas del edificio. A este respecto creo que es importante también decir que el plan general lo que pretendía para esa parcela era tomar el perímetro de la parcela y extrusionarlo con esa esquina curva. Nosotros, bueno, estudiando muy bien la normativa, conseguimos mantener esa curva en planta baja y forzando los máximos vuelos, es decir, lo que el edificio podía avanzar hacia la calle a lo máximo permitido por la normativa, y después uniéndolo entre sí, conseguimos nuevamente una especie de origami, de papiroflexia, que pensamos que es muy característico. También para no producir un exceso de sombra, estas terrazas se unen con una banda frontal que oculta una cercha. Una cercha es un elemento metálico dentro del ladrillo que une unos balcones con otros. Entonces es un elemento muy rígido que va uniendo todas las terrazas, y entre ellas van quedando una especie de patio de terraza. Me recuerda a algunas cosas que han hecho, por ejemplo, en el estudio Carvajal, muchas veces, que nosotros secretamente habíamos estudiado, perforar esas bandas de terraza para reducir los metros cuadrados que introducían y conseguir también un efecto de ventilación, iluminación y también separación entre las terrazas, que mejoraba mucho lo que estas terrazas aportaban al edificio. Esto que vemos en la cara sur, sí. Las instalaciones se concentraban arriba y se envolvían en unos volúmenes metálicos que remataban, coronaban el edificio. Bueno, uno de los edificios creo más importantes que hemos hecho y que hemos hecho en colaboración con Arquinur y Sodinur, una empresa con la que ahora mismo
estamos prácticamente fundidos en muchos de nuestros proyectos. Y sin embargo el edificio respondía a orientaciones diferentes con fachadas distintas. Al norte los huecos se reducían un poco y la sensación de huecos se aumentaba con ese elemento de ladrillo retranqueado, que tantas complicaciones nos produjo constructivamente, pero que creo que ha tenido un resultado muy bonito. Y en la parte superior esa secuencia de huecos se repetía, pero tenía un retranqueo de los áticos, porque los áticos tienen una doble terraza, sur y norte. Entonces eran las entradas a cada uno de los edificios, que como antes he dicho, pues tú ibas atravesando ese parque que hacíamos entre ellos, y cada uno tenía una especie de portal donde introdujimos los elementos cerámicos, los azulejos, haciendo una especie de mosaico, intentando recuperar esas técnicas tradicionales que tan características son en la arquitectura de Córdoba, ¿no? Y aquí se puede ver un poco cómo es ese micro jardín, ese espacio verde que intentamos crear en el interior de la manzana, ¿no? Bueno, más brevemente vamos a explicar otros dos proyectos y después contaremos un poco lo que tenemos entre manos, porque nos gustaría que al final hubiera un debate, sobre todo teniendo entre el público gente más de mayor renombre que los que están aquí arriba. Esto fue una casa que hicimos por encargo de unos amigos de la familia y que tuvo una influencia enorme en su trayectoria vital. Esta casa se terminó justo antes del confinamiento, de forma que el confinamiento cogió a los propietarios en esa casa y decidieron no volver a su casa en Sevilla, a su piso en Sevilla, hasta el punto de que, hablando con ellos recientemente, me decían que para ellos su principal vivienda ahora es esta. Es una casa en la playa, en Urbasur, y es una zona urbanísticamente terrible, que forma parte de esa relación parasítica que hemos tenido con nuestras costas y que nosotros, desde el micromovimiento que permite una vivienda, queríamos revertir. Entonces proponíamos una casa-patio en la playa, que es algo que normalmente pues, no suele uno pensar. Las casas de playa tienden a ser bastante compactas para reducir muchas veces el coste, porque son segundas viviendas, o si son grandes, de grandes millonarios, pues son muy ostentosas. Nosotros pretendíamos hacer una casa tradicional andaluza en una zona de playa, consiguiendo además un espacio interior al que volcarse, porque el entorno no era especialmente agradable. Y por otro lado queríamos recuperar también esa frescura que tenían las casas de playa de los años 70, donde están algunas de las mejores tipologías de vivienda que se han hecho en nuestro territorio, precisamente porque vivían de una cierta soltura necesaria en la forma en la que se habitan las casas de la playa. Vienen tus primos, se sientan a comer 16, comen todos juntos, hay colchones por el suelo y las casas tenían que ser versátiles. Y queríamos buscar también esa versatilidad. Para ello utilizamos un sistema de bandas, la vivienda se organiza en bandas y una serie de circulaciones alrededor del patio. Estos esquemas dan un poco esa idea abstracta que la estructura de la casa tiene. Aquí se ve un poco claro, pero bueno, tiene un patio central, que es lo que se ve ahí con unas plantas, que recoge un eje que viene desde la calle y penetra en la vivienda, recuperando esa idea de la secuencia de claroscuros de las casas patio, y después una doble circulación alrededor de ese patio, una habitación que podía servir como estudio y una pequeña zona de despacho donde estas dos personas que se dedican sobre todo a escribir, escriben sus artículos mirando a su patio, y parece que con bastante éxito. Yo creo que lo más bonito de esta casa, de hecho, es eso. Es una casa que tiene un jardín alrededor, como todas las casas unifamiliares típicas, ¿no? Pero después tiene ese patio que les permite tener como un espacio de concentración y de aislamiento del exterior, que les ayuda mucho y para, en sus momentos, digamos, de tener que escribir y de tener que producir sus escritos, ¿no? Y bueno, ya muy brevemente, el salón se retranquea, se va hacia atrás con respecto a la línea del porche. Es un porche muy profundo, que por tanto es muy bueno en verano,
pero tiene sus problemas en invierno porque puede ser demasiado umbrío, excesivamente frío. Nosotros añadimos además una serie de capas, unas puertas correderas de metal semiperforadas, unas cortinas, de manera que esa banda del porche era, ahora veremos aquí algunas fotos, esa banda del porche generaba una especie de espacio colchón que protege el salón del calor del verano, del sol excesivo del verano, pero para conseguir que no fuera un espacio desagradable en los momentos en los que el tiempo es más oscuro, aunque allí en Huelva no ocurre mucho, el salón se elevaba y tenía una entrada de luz desde arriba con esos lucernarios que ahora veremos en foto. Bueno, aquí se ven algunas de esas ideas de todas las habitaciones están conectadas con el exterior, todas y cada una de ellas, los ejes que iban uniendo la casa en las dos direcciones y el patio alrededor del cual se podía recorrer la casa. Este elemento elevado tiene una doble apertura que permite una ventilación de lado a lado y eso provoca una succión del aire que hace que en verano todo el aire se mueva y haya como una especie de ventilador espontáneo que refresca y hace que la sensación térmica sea más agradable. Nos dicen que prácticamente ningún día del verano necesitan aire acondicionado gracias a este sistema de protección del sol más ventilación superior. Y después introdujimos algunos elementos también propios de la arquitectura tradicional, las celosías, que cubrían los huecos que se podían abrir, conformaban la valla y también revestían los elementos de instalaciones y el lucernario, que es eso que se ve arriba, ahí hay una gran ventana, y aquí se ve el porche con todas sus capas, un porche profundo, una cortina, una chapa metálica perforada y al fondo el salón, que está iluminado también por ese lucernario. Esto sería una visión más de casa unifamiliar, ahí dando el gran salto, y desde fuera todas las habitaciones tienen conexión con el exterior, algunas de ellas tienen salida, pero en su mayoría las salidas, las ventanas practicables están protegidas por esta celosía para conseguir también una mayor seguridad. Para que no puedan entrar. Este es el eje en un adoquín portugués en basto en la parte exterior, que entra dentro, se introduce el mismo material en el hall de entrada, pero pulido, que vemos aquí, y pasa la entrada, el hall, el patio, y al fondo vemos el pequeño despacho donde ellos escriben sus artículos, y aquí vemos el salón con uno de los dos lucernarios y la ventana motorizada para generar la ventilación cruzada. Bueno, aquí Carlos Isota y yo, que fuimos los que sufrimos, tuvimos las alegrías de esta obra. Carlos es nuestro aparejador desde hace años y años, gracias precisamente a la casa de Fami, donde empezamos a trabajar por imposición del propietario, y la verdad es que fue un amor profesional a primera vista que aún dura. Y los elementos de estructura son de hormigón visto y después todo lo demás es blanco, salvo el suelo de hormigón y los elementos de adoquín portugués. Y algunas piezas de madera que van subdividiendo las estancias, pero permiten, a través de esas puertas, una circulación alrededor del patio. Los techos, es un edificio de una casa de una sola planta, son unos abovedados bastante baratos, de viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas pintados en blanco. Ahí contratamos a un modelo para que posara y se ve el lucernario y ese elemento de madera al final. La casa tiene permanentemente varios ejes paralelos que generan eso. Aquí se ve todo muy iluminado, pero en la realidad hay penumbras y luces, que eso creo que es algo fundamental. Quizás algún día algunos de nuestros amigos directores de cine se decidan a grabar allí algo. Y permanentes conexiones con el exterior. La cocina aparece como un mueble, aquí se ve el doble lucernario superior. Y es una casa que es una segunda residencia, que gracias a una arquitectura creemos que bastante exitosa en este caso, se ha convertido en un hogar, en una primera residencia.
Bueno, por último vamos a enseñar este proyecto, no queremos alargarnos mucho más, habíamos prometido hacer 1 hora, nos vamos a alargar. Llevamos 1 hora y 45 minutos, creo. Esto es una vivienda que hemos terminado muy recientemente, cuya obra y proyectos se han alargado mucho, como podéis ver en las fechas, porque nos cogió toda la pandemia. Es decir, la pandemia, el confinamiento, la guerra de Ucrania, el fin del mundo, todo ocurrió durante esta obra, pero finalmente pues, se consiguió terminar. Fue un encargo de Yedra y Carlos, que creo que también nos están viendo online, les mando un saludo. 2 personas con una visión excepcional como clientes, igual que Fami y Joana, y Marita y Julián, porque es difícil encargar una casa así, hay que tener una valentía para encargar una casa así y disfrutarla. La casa surgió de una maqueta en la que un eje norte-sur se veía cruzado por otros ejes para que todos los elementos, todas las piezas de la casa, todas las habitaciones, tuvieran una conexión con el exterior. Nosotros, a posteriori, debo confesar, le pusimos de nombre la casa sinapsis. Sinapsis es el proceso neuronal del final del axón, cuando la neurona, en su largo brazo, establece las conexiones con otras neuronas y donde el milagro del pensamiento y de la conciencia se produce. Para nosotros, esa relación con el exterior se producía a través de estos brazos que se extienden hacia el jardín. Todas las habitaciones tenían otra vez salida al exterior, lo cual, desde el punto de vista climático, tiene sus problemas porque la casa tiene más envolvente. Cuanto más compacta sea la casa, mejor funciona, en cierta forma, pero también más aislada está del exterior. Aquí optamos por expandir la vivienda y aumentar el aislamiento. Esta vivienda está hecha con un sistema constructivo que se llama Baupanel, es un alma, un centro de aislamiento recubierto por 2 pequeñas capas de hormigón. Entonces, aunque parezca una casa de hormigón, ahora como veréis, tiene una cantidad de hormigón muy pequeña y la casa pesa menos de la mitad de lo que suele pesar cualquier otra construcción y por tanto tiene menos uso de materiales, menos cimentación y casi el doble, casi el triple de aislamiento. Está en una zona residencial exclusiva y de alguna forma, igual que con la urbanización en la playa, la casa intenta contestar, reivindicarse contra esta forma de ciudad, que es una forma de ciudad que nosotros intentamos no producir, y si nos la encontramos, pues reaccionamos lo mejor posible. Aquí vemos el eje principal y los otros ejes que la atraviesan, y una serie de piezas de mobiliario organizaban la cocina, los cuartos de baño, los armarios, y generaban una doble L que vincula 2 halls principales que tienen también iluminación desde arriba. Ahora, bueno, esta es la planta de la vivienda, como veis, bastante arriesgada. La entrada se produce de nuevo con un recorrido arquitectónico desde la puerta, que obliga a un giro a través alrededor de una de las habitaciones, que en ese frente está cerrada, ese dormitorio que se ve junto al camino rayado, un giro y a través de un porche se entra directamente a un hall, a un doble hall, iluminado desde arriba, y toda la vivienda se conforma con un solo plano que va subiendo y se quiebra como con 2 escamas que se levantan para permitir la luz en ese punto. Aquí se ve el eje principal. La valla final es una pieza de hormigón también donde se colocan las placas solares. Esto es una vivienda diseñada para ser prácticamente autosuficiente, es decir, off-net, no conectada a la red eléctrica, y probablemente si se pusieran todos los paneles solares que tenía previsto podría conseguirlo. Mínimo gasto energético, máximo aislamiento térmico y máxima conexión con el paisaje. Aquí vemos incluso las esquinas tienen en continuidad, algo que da incluso un poco de miedo, el forjado se une a los elementos portantes, todas las fachadas son elementos estructurales, se une con el aislamiento térmico en continuidad. Es decir, el alma es básicamente de corcho blanco.
Aquí lo podemos ver. Esto tiene de bueno que la vivienda se fabrica como una especie de maqueta a escala 1:1. Por eso, en el proceso de diseño, con Javier y Dani, sobre todo en este caso, hicimos muchas maquetas, porque las maquetas se parecían mucho a la realidad, hasta el punto de que la realidad se construyó como una maqueta, y las piezas de la realidad eran las mismas que las piezas de la maqueta, y la maqueta ayudó a que se construyera con mayor facilidad. Aquí se ve el alma reforzada, que después generalmente se proyecta, y nosotros decidimos hacerlo con un enorme esfuerzo. Si volviéramos atrás probablemente no lo haríamos así. Decidimos hacerlo encofrado, y como no teníamos dinero, usamos los mismos encofrados todas las veces posibles. Las piezas iban de mayor a menor, cortándose varias veces para irse utilizando en la franja superior, que era cada vez más baja. Aquí está en la fase de obra, ya hormigonado, y la casa también se levantaba. Ahí se ve ese hormigón delantero, hay que retirarlo, de hecho eso es muy superficial, una pequeña cimentación, y la casa se elevaba y no llegaba a tocar el suelo, es algo que también nos gustaba, como que la pieza levitara sobre el paisaje. Y aquí se ve el efecto bestial que tiene sobre la zona, y de alguna forma como intenta contestar a una urbanización que se basa en casas ensimismadas. Esta vivienda ha sido también nominada al premio Mies van der Rohe, que por supuesto no ganó, pero bueno, solamente estar ahí nominado fue una gran alegría, y se construye con 3 materiales: este hormigón de alma aislada, elementos de madera y vidrio. Todas las carpinterías son de madera, y bueno, la verdad es que la relación con el exterior cuando uno está dentro de la vivienda es bastante sorprendente. Nuevamente son unos espacios muy retranqueados con respecto al exterior algunas veces, y por eso necesitamos estos lucernarios. Aquí se ve la cocina, la vista desde el exterior, la vista hacia el patio, o sea, hacia el jardín desde el salón, con una gran puerta corredera que permite abrirlo completamente, y otra vez el lucernario con unas luces muy bonitas, y se ven los 2 halls de entrada, uno más principal y otro más íntimo, que son los que articulan toda la vivienda. Bueno, hasta aquí los proyectos que queríamos explicar en profundidad. Ahora, muy brevemente, vamos a pasar por proyectos que están en marcha. Por eso, igual que los del principio, ahora no vamos a entrar a explicar mucho más. Pero queríamos mostrar en qué estamos metidos. Esto solo sería posible, o solo es posible, gracias a que la estructura de la oficina ha cambiado ligeramente, y ahora cada uno de estos proyectos tiene a uno de los arquitectos que trabaja con nosotros al cargo, y generalmente más Javi ahora que yo, pero alguno de nosotros dos lo dirige. Desde Nottingham es difícil. Desde Nottingham. Dirigir obras. Aún así vuelvo pronto. Por eso no tengo voz, porque allí estuve. Se ha quedado sin voz. Pero esa estructura es fundamental. Creo que los grandes estudios sevillanos han sabido hacer esa transición, y nosotros, que los espiamos secreta y públicamente, también queremos hacerla. Y si no, bueno, aquí tenemos a UNIA, nuestros amigos de UNIA, que tienen también una gran oficina, o Alicia y Javi, tantos que hay aquí, que si no empiezas a delegar nunca puedes crecer. En nuestro caso es fundamental. Davide, Lola, Dani, Javi, ¿quién me quedo? Lola, Javi, Dani, Davide, ¿falta uno? No sé. Se va haciendo cargo de los proyectos, y Carlos también va haciendo cada vez más fuerza en las obras. Nuestros proveedores y amigos nos ayudan a hacerlo cada vez mejor, y eso es necesario. Bueno, esto es un proyecto que ganamos en Conil para un concurso. Os diremos que por fin ha sido relanzada la obra tras varios meses, muchos meses parada, y es una obra que es muy aparente, pero tiene un presupuesto mínimo de 400.000 euros, y es una rehabilitación de un mercado de abastos, posteriormente convertido en un mercadillo del arte, y que ahora quiere afianzarse como mercado del arte. Y nosotros proponíamos una prótesis superior. Básicamente había que cambiar una cubierta que tiene de tela, le proponíamos una prótesis superior, a través de la que entra la luz del norte sin protección,
y una luz del sur protegida con lamas, generando un espacio interior completamente iluminado. Realmente un proyecto que lo hemos hecho por amor a Conil, creo yo, ¿no? Exactamente, no, ni siquiera por amor al arte, lo hemos hecho por amor a Conil. Porque llevamos veraneando allí muchos años y está al lado de nuestra casa. Entonces, realmente salió el concurso, era un concurso muy pequeño, realmente es que el presupuesto es para picar las paredes y para ponerle esa cubierta. Pero dijimos, venga, vamos a hacerlo y ganamos. Sí, este concurso además lo hicimos en colaboración con Javier Serrano, que es arquitecto de nuestra oficina, en un cambio también de paradigma de empezar a hacer los proyectos con los arquitectos de la oficina. Bueno, aquí vemos una sección, creo que está relacionado con muchos de los proyectos que hemos enseñado: luz norte sin proteger, luz azul protegida, con unas lamas que permiten convertir ese gran lucernario, esa pieza que emerge, es un captador de calor en invierno, porque las lamas permiten que el sol entre dentro del mercado, pero no produce sobrecalentamiento en invierno porque está protegido con unas lamas y también con unos toldos. Y la luz a norte, una luz difusa, maravillosa en Cádiz, que tanto echamos de menos Marta y yo en Nottingham ahora, que lo inunda todo desde el norte. Cada una de estas escamas proyecta la luz sur hacia un lucernario norte, exagerando esa luz indirecta. Y también el edificio emite luz, cuando es de noche emite luz a través de esos lucernarios, convirtiéndose en un elemento abstracto. Aquí se ve la secuencia con unas piezas de acero, a ver si conseguimos que la haga Jorge. Bueno, esto está calculado por Fernando Medina. Calculado por Fernando Medina, colaborador nuestro y amigo, y esta obra está en marcha. Estos arcos va a haber que reforzarlos, también un cálculo que hizo Fernando allí haciendo encaje de bolillos, porque los arcos están básicamente huecos, eran unos arcos muy rudimentarios. Esto es un edificio de los años 40, creo, en un estilo regionalista, de alguna forma falso histórico, podemos decir, pero con unas cualidades espaciales que a nosotros nos gustaba recuperar. Un parque sostenible que estamos haciendo en Cártama, también en obras, concurso público que ganamos y que nos dio mucha alegría ganar. Había equipos que respetamos enormemente presentándose al concurso, con proyectos increíbles también. Creo que el nuestro ganó por un cierto pragmatismo que tenía y bueno, recupera algunas de las ideas que introducimos en algunos de nuestros espacios libres. Son unos recorridos a través del parque que van conformando islas y que conectan los puntos principales, convirtiendo el parque en una especie de elemento o máquina de conectar la ciudad, y lo va aterrazando porque tiene un gran desnivel, como es tradicional en esa zona. Es un parque que también está en obras. Esto es una foto muy reciente del parque. Creo que hoy mismo ha estado Javier allí. Y bueno, son unos grandes muros que hacen de elementos de contención para permitir que el paisaje vaya descendiendo. Es una ladera muy inestable y la arquitectura ayuda a convertirlo en un elemento más estable. Todo está equipado con un sistema de drenaje. Toda la lluvia en Cártama hay mucha sequía, pero también lluvias muy torrenciales. La lluvia, se ha calculado la precipitación, esa lluvia se concentra en un aljibe que después se utiliza para el riego. Más proyectos. Esto es una vivienda y un centro de interpretación del vino, ¿no? Sí. En unas bodegas en Conil. Que, bueno, esto ha sido otro proyecto familiar de mi familia que siempre, bueno, es muy bonito y que estamos ahora mismo terminando. Es que no puedo ni hablar ya. Bueno, pero bueno. Voy a hacer como el padrino, Javi, tú me vas contando. Y yo. Solamente decir, bueno, que agradecemos mucho a nuestras familias muchas veces esa confianza en encargarnos las cosas y en dejarnos que intentemos hacer lo que se puede. Este es otro cliente reincidente, un cliente reincidente, Claro Pelayo y Clara, que les hicimos la reforma de su casa y ahora ellos van a ser los habitantes de esta. Y mi tío Pepón también. Y su tío Pepón.
que bueno, la verdad es que él falleció hace poco y fue un gran golpe para todos, porque creo que esto no hubiera sido posible sin él. Básicamente 4 piezas que miran al paisaje, un proyecto idílico para un arquitecto o arquitecta, piezas que miran a un campo de vid con el mar al fondo, y recuperando ideas de los primeros proyectos, es una máquina de mirar al paisaje con estas piezas que se abren a los diferentes ángulos principales del entorno. La verdad que te vas dando cuenta cuando pones todos los proyectos seguidos, te das cuenta de que vas haciendo las mismas estrategias desde el principio hasta el final. Creo que este es el penúltimo proyecto, un mercado en Úbeda, que ganamos también con un concurso público. Consistía en rehabilitar un mercado de abastos de un primer movimiento moderno. Era un edificio rompedor en su momento. Aquí Plácido escribió un artículo fantástico sobre el tema, que por cierto mencionamos en el concurso, y la idea era recuperar la estructura, exhibirla, liberarla de todo elemento accesorio y dejarla expuesta como tal, mostrando la máxima tecnología del momento, y después introducir una serie de piezas que podían recorrerse alrededor, un espacio ambulatorio, como dirían los grandes Antonio Cruz y Antonio Ortiz, y al final se planteaba como una especie de extensión de la calle. La calle se volcaba dentro del mercado y debería ser de alguna forma indiferenciable de lo público. Y por último, este proyecto, llevamos años trabajando para Caja Rural del Sur, un proyecto que se ha echado encima Javier, especialmente en este caso con Dani y Lola. Y especialmente Lola ha estado muy encima de este proyecto. Es un proyecto de reforma integral del interior, que la Caja Rural del Sur confió en nosotros tras años y en Arquinur, un proyecto a medias con Arquinur, tras años y años haciéndole oficinas por toda Andalucía, y finalmente nos encargó la reforma de su casa. Hemos hecho ya la primera planta, la cuarta, la tercera, y ahora vamos a empezar la segunda. Y pretendía renovar una imagen de una institución muy arraigada al mundo rural y dotarla de una cierta modernidad que ya tenía, porque el logo de la Caja Rural es uno de los grandes exponentes del diseño industrial y de marketing en España, con esa espiga de tintes neocomunistas, podríamos decir, en su diseño. Y la Caja Rural quería renovar su imagen y convertirla en una imagen moderna. Aquí hemos trabajado los espacios, grandes islas que se recorren alrededor, en una especie de archipiélago de espacios íntimos y que recogen los despachos principales, las salas de reunión, como una especie de peceras. Es un concepto tradicional o clásico, digamos, de la estructura de oficinas, pero generamos un espacio completamente continuo, muy americano, de los años 50, y después se iban introduciendo elementos de madera, algunos de ellos diseñados profeso, como esa gran mesa que hemos diseñado junto con Juanma Calvente, que es una pieza maravillosa, una especie de barco invertido, y estas grandes obras de interiorismo permiten desarrollar este tipo de elementos. Bueno, ya hemos acabado. Ya hemos acabado. Visto todo junto impresiona, pero solo es porque son muchos años. Agradeceros la asistencia y daros la palabra. Acaba el tiempo, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en breve. Siguiente conferencia será Jornada de Jóvenes Arquitectos el 20 de febrero. Os esperamos por aquí.